El Ministerio Iglesia Apostólica Internacional presenta la poderosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Quisiera, hermanos, con la ayuda del Señor Jesús, llamar por un momento su atención a lo que produce la palabra de Dios. Si los cánticos nos permiten expresar lo más íntimo que hay en nuestro ser, porque la verdadera canción no es la que produce nuestros labios, sino que la verdadera canción es la que nace del corazón. Por eso que el salmista dice, mi corazón, y luego dice, mi carne, cantan al Dios vivo. La primera impresión del cántico espiritual nace en el corazón y luego se produce en nuestros labios. Y es hermoso, hermanos, cómo podemos glorificar a Dios. Es hermoso cómo podemos entonar cánticos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a oírle a Él? Él escuchó nuestra oración. Él escuchó nuestros cánticos. Pero ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a escucharle a Dios? Mis hermanos, mis hermanas, yo no sé si usted tiene en su poder la Biblia. Y si no la tiene, lo lamento muchísimo. Si ha venido por primera vez, en nuestro poder tenemos no simplemente un libro más, ni tampoco un bestseller. Tenemos en nuestras manos lo que Pablo llama la espada del Espíritu. En Efesios capítulo 6, la espada del Espíritu. En Hebreos capítulo 4 nos dice que este libro que yo tengo en mi poder, la palabra de Dios es viva y es eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos. Este es el único libro que nadie lo puede leer. Este es el único libro que nos lee a nosotros. En otros podemos mirar los defectos, pero este libro que Santiago capítulo 1 nos dice que es como espejo. Eso es. Jamás alguien pronunció al estar tan cerca de Jesús. Y usted y yo sabemos que Jesús es Dios. Nadie pronunció palabras como esta. En el capítulo 7 de Juan, mandan a prender a Jesús. Pero quienes van con esa intención comienzan a quedar cautivos. Y quedan cautivos de tal forma, de tal manera, que el capítulo 7 nos dice que cuando se le pregunta acerca de Jesús, lo único que ellos declaran, palabras como esta: nunca hemos oído hablar
hablar, hombre como este. La palabra de Dios no es un break, no es un descanso. La palabra de Dios debería infundirnos temor y reverencia. Los enemigos quedaron perplejos. ¿Y quién no ha quedado perplejo ante la voz del Dios Todopoderoso? ¿Quién no ha quedado maravillado? Porque en medio de las tinieblas su palabra es su luz. En medio de la enfermedad su palabra es sanidad. En medio de la cautividad su palabra produce libertad. Jesús Majasa. Mi mamá Chakamasa. Eso es. Sí, Señor, sí, Jesús. Mamá Shasa. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya. Oh, aleluya. La palabra de Jesús fue tan legislativa. Ni yo te condeno. Fue tan legislativa que los sacerdotes, fue tan legislativa que los rabinos, fue tan legislativa que los principales de la sinagoga quedaron completamente atónitos. Ellos pensaban que la leían, pero cuando el Señor tomaba en sus manos la palabra, la dulcifica, la amorosidad. Llama Soa. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Aleluya. La palabra producía una expectación. Tomando el libro, tomando el rollo, lo comenzó a leer. Lo abrió y lo leyó y comenzó a leer Isaías capítulo 61 y sus primeras palabras fueron: el Espíritu del Señor es sobre mí. El Espíritu del Señor es sobre mí. El Espíritu del Señor es sobre mí. Y todos esperaban el ser enjuiciado. Y la única frase que es quitada del capítulo 61 de Isaías, verso 1 y verso 2, es la palabra juicio. El Señor lo único que hace en el capítulo 4 de Lucas, verso 18, es promulgar libertad a los cautivos. Lo único que hace el Señor Jesucristo por medio de su palabra, dar vista a los ciegos. Lo único que hace el Señor Jesucristo por medio de su palabra, abrir los oídos de los sordos. Lo único que hace el Señor Jesucristo por medio de su palabra, a proclamar el año agradable. El Señor, yo no espero un jubileo. El jubileo comenzó cuando la palabra te hizo carne. ¿Dónde están los que se gozaban con los cánticos? ¿Se gozan de la misma manera con la palabra? El cántico es secundario, la palabra es primaria. Porque en los cánticos no hay un Asaf, en los cánticos no hay un David, en la palabra no hay un Marcos, en la palabra no hay un Juan. ¿Sabe quién está en la palabra? Dios. Dios. Dios.
el salmista, la palabra de Dios es un bocado tan deleitoso que dice estas palabras: tu palabra es más dulce que lo que es la palabra de Dios para ti. Hermano, yo no pienso mover a nadie. ¿Sabe usted por qué quien nos mueve? Es la palabra. La palabra es la que nos mueve. Y yo no quiero distraerme ningún momento de esta reunión, porque los caminantes de Emaús, si hubiesen abierto sus sentidos antes de declararlo que era un peregrino, que era un extraño, que era un extranjero, pero ellos sabían algo: ardía nuestro corazón. ¿Sabe usted cómo hace Dios arder nuestro corazón? El Señor hace arder nuestros corazones por medio de la palabra. Los más grandes opositores fueron los que estuvieron más cerca del Señor. Y los más grandes opositores son los que creen conocer a Dios y no lo conocen. Salieron en defensa, porque eso nos habla el capítulo 6 de Juan. Y del verso 60 al verso 66, el Señor no pretende retenerlo. Se quejaron que la palabra de Dios era dura. Y el Señor no les dijo: los voy a retener con algún puestito. No los voy a retener con un cántico. Dura es tu palabra. Y jamás, si no hubiera estado escrito, yo no creería, pero yo creo a lo que Jesús dice. Más que a los cánticos, creo a lo que Jesús dice. Jesús dijo: quereros iros también vosotros. Y no un iluminado, uno en quien había hecho eco la palabra: Señor, ¿a quién iremos? No hay nada que pueda sustituir la palabra. La danza es buena, los cánticos son buenos, aplaudir es bueno, saltar es bueno, pero más buena es tu palabra. Para Jeremías, la palabra de Dios fue tan deleitosa que dijo estas palabras: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo. Me fueron por gozo. Mis hermanos, oír palabra de Dios no significa recreo. Hermano, yo no estoy escuchando cualquier hombre, estoy escuchando al Dios de los cielos. Y el Dios de los cielos no se equivoca. Hermanos, estos mensajes no son muy aprobados, pero aquellos que tienen hambre y sed de justicia saben que su paladar tiene que comer vianda sólida, hermanos. Si usted me pregunta, esta no era ni siquiera la palabra que el Señor había colocado no en mi cabeza, sino que en mi corazón. Los cánticos iban de acuerdo con lo que tenía que predicar. 4 tipos de adoradores conforme al Evangelio según San Juan capítulo 4. Pero ¿sabe que me preocupé de algo? Mientras oraba el coordinador, mientras proseguía el coordinador, luego que oraron por los enfermos, luego que oraron por los predicadores, me quedaron palabras textuales como esta: que hablen verdad. Los que han hablado mentira están siendo comidos por los gusanos. Pero los que hablan verdad no hablan de lo que tienen aquí, sino que lo que tienen aquí
La palabra yo no la hablo los días domingos porque me queda tiempo. Sin esto yo no puedo vivir. No es el manjú, no es el maná. Este es el verdadero pan. Hermanos, dentro de los muchos reyes de Israel, de los cuales podríamos hablar y que son sobresalientes, hay uno que en el capítulo 34 de Segunda de Crónicas sobresale a todos los demás. Un hombre que envía que limpien el templo. ¿Sabe usted en qué andaba en busca este hombre? Espero que usted haya venido en busca. Se comenzó a limpiar el templo. No, síganlo limpiándolo. De mi padre, del padre de mi padre, mi abuelo, he escuchado que hay un libro. Hay un libro que nos enseña a conducirnos. Hay un libro que nos enseña a traer la presencia de Dios. Y comenzó la limpieza. Y por ahí uno comienza a dar buenas nuevas. Hemos hallado el libro. Pero los que hallaron el libro no tenían la facultad de leerlo. Lo llevaron hasta el hombre que tenía que leer el libro. Y el hombre, antes que lo comenzara a leer, el rey, porque aquí nadie es intocable. Primera de Pedro 2:9 nos dice que somos real sacerdocio. Apocalipsis capítulo 1, versos 5 al verso 7 nos dice que el Señor nos ha hecho reyes y sacerdotes. Mis hermanos, esta nación santa necesita oír palabra de Dios. Y antes que la comenzara a escuchar, comenzó a producir algo en él. No era cuánto polvo tenía el libro, sino que lo abrían, y cuando comenzó a escuchar su lectura, comenzó a rasgar. Que no perdemos nuestro orgullo. ¿Por qué no nos lamentamos ante el Rey de los Reyes? ¿Por qué no nos postramos? Hermosos amados, eso produce la palabra. La palabra produce que nuestros corazones se conviertan tiernos para Dios. Cualquier historia humana hoy día nos conmueve, pero el libro de los libros que debiera conmovernos no produce absolutamente nada. Y no es porque Dios no tenga poder. Dios trata con los humildes. Dios trata no con aquellos que no quieren oírle. Dios trata con aquellos que quieren escucharle. Y en el Apocalipsis vemos a los reyes sacando sus coronas y poniéndola delante del rey. Hermanos, ¿quiénes somos nosotros para seguir con nuestras coronas en nuestras cabezas? Hermanos, si ante las autoridades, muchas veces civiles, usted le tiene mucho más respeto que la autoridad divina, porque creo y estoy seguro que usted entiende que esta es la iglesia de Dios vivo. Y aquellos que no lo tienen entendido, bueno, los 5 que tienen entendido que esta es la iglesia de Dios vivo, significa que cualquiera no me está hablando. Y Él no necesita hablarme en otro lenguaje mientras yo le entienda a Él. Pero cuando yo deje de entenderle a Él y comience a poner los vasos que han sido rociados con sangre en mi boca, va a tener que hablar en una forma diferente. Mele, Tekel, Urparsin. Señor, todavía hay pueblo que quiere oír tu voz.
todavía hay pueblo. Todavía hay mujeres que tiemblan a tu palabra. Todavía hay hombres. Hermanos, en los días de Nehemías, el pueblo todo estaba contento. 52 días en que se demoraron en construir las murallas. Pero nunca el pueblo había sentido algo tan especial como cuando se sentaron a las puertas de las aguas. Y Nehemías no ocupó el lugar de nadie. ¿Sabe lo que hizo Nehemías? ¿Sabe lo que hizo Nehemías? Mandó a buscar a Esdras. Y Esdras comenzó a leer el libro. Y cuando Esdras lo leía, comenzó a sentir que el pueblo, en vez de saltar, en vez de cantar, dice Nehemías capítulo 8, el pueblo comenzó a llorar. ¿Sabe lo que hizo la palabra? Hizo que el pueblo se humillara, hizo que el pueblo se arrodillara, hizo que el pueblo llorara. Mis hermanos, el lloro más grande que tuvo el pueblo fue cuando leían el libro, el libro, el libro, el libro, el libro, el libro, el libro. Desde que habían estado cautivos, lo habían dejado de escuchar. Pero como la palabra de Dios es viva, por mucha tierra que usted la es, mira la mamacita, la mamasaya. El día de Pentecostés, la atracción más grande del día 50 fue la celebración de esa fiesta. Pero fue la atracción. Pero ¿sabe usted lo que compungió los corazones de aquellos que lo acusaban de borracho? Fueron cuando comenzaron a escuchar las palabras. Esto no es tan borracho, esto no es tan ebrio, esto me va a ayudar, mamá. Un hermano espiritual salió en defensa de sus hermanos espirituales. Esto no están borrachos. Esto fue lo que profetizó Joel. Continúa Pedro con el libro de los Salmos y comienza a decir: todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y mis hermanos que estaban con Pedro se pusieron en pies, aseverando que lo que Pedro estaba predicando no era una mentira, era verdad. Y los oyentes dijeron: varones, hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro no cambió el mensaje. Arrepentíos, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis. ¿Cuántos corazones fueron quebrantados por la palabra? 1, 2. ¿Recuerdan cuánta fue la cifra numérica? 2,000, 5,000, 3,000. ¿Cuántos fueron? ¿Saben quién lo produjo? La palabra. Pero así como la palabra produce gozo, así como la palabra produce alegría,
También la palabra produce rabia, produce enojo. Y en el capítulo 6 de los Hechos encontramos a un hombre llamado Esteban, que estaba lleno del Espíritu Santo. No importa que usted no lo crea, pero él sabía que estaba lleno del Espíritu Santo. Y en el capítulo 7 de los Hechos comenzó a testificar. Comenzó desde Abraham, porque para eso nos es dado el Espíritu Santo. No para hablar de nuestras propias cualidades, sino que para exaltar. Comenzó a hablar y hablar y hablar. Comenzó a testificar y a testificar. Pero los oyentes, ninguno dijo: es palabra de Dios. Reñían. Y Esteban no fue aplaudido. No estaba predicando otro evangelio. Estaba predicando palabra de Dios. No estaba predicando algo que se había venido a su mente. Estaba predicando palabra de Dios. Y por el Espíritu, y quien ha leído esta palabra puede confirmarlo, que dice Esteban: incircuncisos y duros de cerviz. El mensaje de Esteban no era un mensaje que venía de la tierra. El mensaje de Esteban era un mensaje que venía desde los cielos. En el En esta hora el Señor necesita mensajeros que comiencen a abrir los cielos. Comiencen a abrir los cielos. Y aunque usted no los ve abiertos, nosotros estamos viendo los cielos abiertos. Los cielos abiertos. Isaías reclamaba que los cielos se derritieran. Y gracias al Señor, porque Esteban no solo los derritió, los abrió. Y tuvo la visión más gloriosa. La visión que ha confundido a muchos religiosos, pero la visión más bendita para los unicistas, la visión más bendita para los solo Jesús. Señor, recibe mi espíritu. Aparentemente, con ese mensaje nadie fue tocado. Y tal vez su amigo le dijeron: merecías la muerte por haberte comportado con ese vocabulario tan cruel y tan fuerte. Pero gracias al Señor que había un joven que en el capítulo 9 de los Hechos se llama Saulo de Tarso. Mis hermanos, si el Señor Jesucristo nos los permite, en el capítulo 8 de los Hechos venía un hombre desde Jerusalén, el eunuco, el etíope. El hermano Felipe estaba en Samaria. Era un gran avivamiento. Pero quienes obedecen al Espíritu de Dios no se adueñan de lugares físicos, sino que obedecen a Dios. Llegó Pedro y Juan y él fue arrebatado al desierto, al lugar más inhóspito, donde solamente no habían miles, sino que uno. Pero uno que venía de Jerusalén, y dice la Escritura que había ido a adorar. Hermanos, muchos de ustedes tienen que asistir los días domingos por diferentes motivos. Distancia, porque trabajan hasta tarde. Pero no podemos permitir que su regreso sea como el del etíope. Lea y no entienda. Vino a una reunión y regrese sin saber para qué fui. No, mamá. No me momo. Mas eu mamá no moron estima. Eu momo, chus como.
Hermanos, cuando se tiene enfermos y usted ha venido a un culto pentecostal, lleve espíritu pentecostal a su hogar. Pero cuando regresamos sin saber lo que hemos adorado, vamos a regresar con lo peor de la reunión. Nos vamos a acordar de lo peor de la reunión. Sin embargo, lo mejor que deberíamos de acordarnos: me habló el Señor. Julio, me habló el Señor y no se equivocó. Juana, me habló el Señor y no se equivocó. ¿Cuándo se ha equivocado el Señor? Estamos en el último tiempo. Hay comezón de oír, pero oír mensajes gratos a nuestros oídos. Pablo dice: a los tales, evítalos. Nosotros necesitamos oír. Ese hombre tiene que haber llegado a Etiopía con tanta alegría, con tanto gozo, que desde Etiopía del año 1978 judíos están regresando a Jerusalén. Ese hombre que iba leyendo Isaías 53 y no sabía ni siquiera la exhortación, cuando la recibió, hermanos, fue el hombre más alegre de la tierra. Fue el hombre que tuvo más gozo. Y ese gozo lo comunicó. Hermanos, muchos vamos a tener que enmudecer, pero Dios va a seguir levantando. Para Herodes, su pesadilla se llamaba Juan el Bautista. Lo eliminó, pero comenzó a escuchar a otro. Esta iglesia no cree en la reencarnación porque es antibíblica. Los hombres mueren una sola vez. Sin embargo, había algo. Al que maté, al que desgollé, todavía me sigue hablando. Iglesia de Jesucristo, no te comprometas conmigo. Comprométete con Dios. Ama la palabra. Quiero hablarle a la iglesia de Jesucristo. Ama la palabra. No la cambies. Por muy dura que sea, no permitas que nadie te la cambie. Nadie te la cambie. ¿Se da cuenta que lo que produce la palabra no es lo mismo que produce la oración y el cántico? Porque la oración espiritual y el cántico espiritual y la palabra espiritual terminan en lo mismo. Pero la verdadera palabra comienza a tocar las conciencias cauterizadas. El espíritu que habló Juan en Apocalipsis capítulo 19, que es Jesús, el espíritu de la profecía, es el que está aquí. Ahora, en forma individual y personal, y con esto ya concluimos, si el Señor Jesús lo permite. El profeta Habacuc termina en esta noche con estas palabras para nosotros: he oído tu palabra y temí. ¿Qué te produce en ti la palabra? La palabra produce arrepentimiento. La palabra jamás nos aleja, nos acerca. La palabra del Señor nos da la salida. No solo nos condena, sino que también nos libra de la condenación. No solo me muestra al juez, sino que me muestra también al abogado.
Pero lo más precioso que tiene esta palabra, cada una de sus letras no están rociadas únicamente con sangre, sino que rociada con espíritu. Aleluya. 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 Ahora yo te pido en el nombre de Jesús, sincerémonos con Dios. ¿Qué está produciendo en nosotros la palabra? Si ya no me mueve la palabra, hay algo que está mal, no en la palabra, hay algo que está mal en mí. Señor, yo necesito ser no un indiferente a tu palabra, no un insensible, Señor, sino que necesito convertirme en alguien sensible a tu palabra. Quiero invitar a aquellos que no quieren cambiar el verdadero pan que hemos estado comiendo durante 19 años en este lugar y que otros prosiguen diariamente cuando nos reunimos. Señor, no necesitamos aduladores en este púlpito. Necesitamos hombres de verdad. Necesitamos, Señor, hombres que transmitan tu palabra como tú la transmitiste, Señor. Esa palabra que produjo enojo en el principal de la sinagoga, cuando tu preocupación no fue por muchos, sino que fue por una mujer. He oído tu palabra. Señor, he oído tu palabra y te vi.